Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contame cómo te fue en el día uno. Estoy muy contento de que estés acá de vuelta conmigo. Soy Germán de Bonis. Y bueno, vamos a seguir en este día 2 con el desafío de salud ancestral. Vamos a seguir con dos temas que son súper importantes. Así que quiero que te acuerdes de lo que te pedí ayer para que empecemos a trabajar en serio en las cosas importantes de este programa. Y acordate que no estamos hablando de una dieta, que no te voy a sacar comida, que vas a poder seguir comiendo por ahora al menos todo lo que quieras. Así que en esta instancia hoy te quiero hablar del agua. Ayer hablamos del agua y de tomar agua, pero vamos a hablar un poquito más a fondo de la importancia que tiene el agua para nosotros. Casi el 70% de nuestro cuerpo es agua. Así que imagínate lo importante que es el agua para nosotros, pese a que no le damos muchas veces la importancia que tiene. La mayoría de las personas en todo el mundo viven en un estado de deshidratación o viven deshidratándose permanentemente. Esto se da porque en la antigüedad, en la prehistoria, como hombres, nosotros, mucha del agua que necesitaba nuestro cuerpo la adquiríamos a partir de frutas y verduras, no de fuentes de agua natural necesariamente. Entonces cuando el hombre encontraba una fuente de agua natural, como podía ser un manantial, tomaba grandes cantidades de agua para tratar de recuperar esa agua que su cuerpo había ido perdiendo y el resto las iba obteniendo poco a poco en su día a día con los alimentos que recibía. Entonces si el 70% de nuestro cuerpo es agua, es importantísimo que estés permanentemente todo el tiempo tomando pequeñas cantidades de agua. Vamos a hablar de cómo, de cuál agua, ¿sí? Pero lo más importante que entiendas hoy en este video es el por qué. El estado de deshidratación obviamente daña el cuerpo, te hace eliminar minerales y nutrientes que son fundamentales no solamente para, obviamente para la vida, sino para el buen funcionamiento de cada uno de nuestros diferentes órganos, para la oxigenación también del cuerpo. Entonces, muchas veces nos preguntamos qué tipo de agua tomar. Si estoy tomando un té, estoy tomando agua. Si estoy tomando un café, estoy tomando agua. Por ejemplo, en Argentina decimos si estoy tomando mate, estoy tomando agua. La realidad es que, bueno, podemos hacer una escala en los valores del agua y ahí arriba, en el primer lugar, el agua que va a estar, obviamente, es el agua de manantial, que es muy difícil de conseguir, que no en todos los lugares se consigue, pero que sin duda es el mejor tipo de agua que podemos consumir por su grado de pureza y la cantidad de minerales que nos aporta. Entonces, en primer lugar, vamos a preferir el agua de manantial. Hay que tener cuidado con las aguas embotelladas, que ya vamos a hablar, eh, que dicen venir de manantial, ¿sí? Pero en primer lugar vamos a preferir siempre el agua de manantial. En segundo lugar, el agua que tal vez más accesible es a nosotros es el agua mineral embotellada. El agua mineral embotellada sin gas, ¿sí? Sin carbón, sin adicional carbón. Obviamente de vuelta, cuando compramos un agua mineral, la mayoría tiene hecho algún tipo de modificación, ¿sí? Podemos encontrar aguas minerales bajas en sodio, por ejemplo. Entonces tratemos de conseguir el agua mineral que más se acerque al agua de manantial en su composición, ¿no? Que más pureza natural tenga, ¿sí? Vamos a preferir siempre esa agua. Y acá hay que hacer un paréntesis, hay que hacer una aclaración. No estamos hablando del agua embotellada. El agua embotellada en bidones, en grandes bidones plásticos, en grandes botellones plásticos, porque muchas veces esa agua, ¿sí? Es agua directamente extraída del grifo y colocada en ese bidón. Entonces, en segundo lugar, el agua que más vas a consumir, el agua más importante, es el agua mineral, ¿sí? El agua mineral simple, ¿sí? En tercer lugar existe el agua destilada que podemos comprar. Y con esta agua hay que tener mucho cuidado porque el agua destilada es un agua a la que le han sacado todo, todos los componentes, todo. Simplemente queda el agua pura en su composición química.
esta agua es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque nosotros al ingerirla la estamos combinando con los minerales que tenemos en el cuerpo y estamos haciendo que esos minerales se vayan muchas veces con la orina. Entonces, probablemente nos saque la sensación de sed, sí, pero nos va a hacer automáticamente empezar a perder minerales. Entonces, el agua desmineralizada, obviamente en un caso extremo de que no tengamos acceso a ningún tipo de agua, sí podemos consumir esta agua desmineralizada. Cuidado con el agua destilada que se produce, por ejemplo, específicamente para mecánica, ¿sí? O el agua destilada de ferretería, sino que estamos hablando del agua desmineralizada. El agua desmineralizada se puede consumir, no es lo ideal por esto, pero en algún momento para evitar la deshidratación podés necesitar consumirla. Y este paréntesis también es importante hacerlo, esta pausa, para decir que mientras sea agua potable, mientras sea agua que no esté contaminada y que claramente no ponga en riesgo nuestras vidas, ante la falta de agua por un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? Llámese 6-7 horas o más tal vez, en una situación extrema, podemos consumir diferentes tipos de agua. Obviamente no tenemos que dejar de consumir agua porque no tengamos agua mineral o porque no tengamos un agua potabilizada. Pero bueno, conociendo esta escala de valor, podemos ver qué agua consumir mejor. Obviamente, si estoy de viaje, no tengo otra opción que tomar un agua con gas, la voy a tomar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el cuarto tipo de agua que puedo consumir. Ahora, con el agua con gas, el agua carbonatada o el agua gasificada, como le dicen, depende del lugar donde vos estés viendo este video, sucede que, ¿qué es lo que pasa normalmente? Empezamos a tomar el agua con gas, nuestro estómago se empieza a llenar de esos gases, ¿sí? Nos sentimos hinchados y empezamos a eructar. Y esto pasa claramente porque el cuerpo está rechazando ese nivel de gas en exceso que tiene. Tal vez nos provoca esa sensación de saciedad, o tal vez no, tal vez nos engaña, como en el caso de las gaseosas, donde podemos seguir tomando gaseosa por el alto nivel de azúcar que contienen, pero el cuerpo automáticamente va a tratar de expulsar los gases y nos está diciendo y nos está dando una alerta de que esa agua no es la que necesitamos y esa agua no es la que quiere el cuerpo. Entonces, hay que aprender a escuchar al cuerpo y cuando vemos que pasa eso, entender y empezar a hacer un diálogo interior en el que entendamos que el cuerpo nos está diciendo no tomes esto porque esto es malo para vos. Así que bueno, cuarto tipo de agua que podemos consumir ocasionalmente en caso de necesitarla es el agua carbonatada, aunque no es lo mejor, claramente podemos tomarla. Lo que te voy a pedir ahora sí, como actividad del día 2, como ejercicio del día 2, es que hagas un pequeño cambio en el momento de tomar agua. Hay dos momentos que son claves modificar para que tu organismo empiece a funcionar mejor, para que tu cuerpo empiece a funcionar mejor. Y ojo que esto tal vez fue la solución, por ejemplo, a uno de los principales problemas de salud que yo tenía, que era el reflujo, era la acidez y el reflujo estomacal. Digo tal vez porque bueno, como hice un cambio muy grande en mi alimentación, que es el cambio que vos seguramente si estás viendo este video querés hacer, tal vez pudo haber sido una combinación sin duda de factores, pero esta recomendación que te voy a hacer sin duda te va a ayudar a mejorar tu salud a lo largo de tiempo en dos factores. Uno puede ser si sufrís de acidez, si sufrís de reflujo, y otro puede ser el tránsito lento, ¿sí? Durante el día. Entonces el primer momento para tomar agua, que es muy bueno tomar agua siempre, es en ayunas. Apenas te despiertes, lo primero que te conviene hacer es tomar un vaso de agua, ¿sí? Le podés agregar unas gotitas de jugo de limón para cambiarle el sabor, al menos al principio, hasta que te acostumbres, o si te gusta. Pero tomar agua en ayunas permite empezar a hacer como ese primer tránsito, ¿sí? Intestinal, con un líquido y no con un sólido, no empezar a forzar el organismo, empezar a hacer el proceso de la digestión apenas nos levantamos. Ya más adelante vamos a hablar de otros hábitos de
para realizar apenas nos levantamos, ¿sí? Asociados a la actividad. Pero entonces, si tenemos que tomar mucha agua, lo ideal sería empezar el día tomando un vaso de agua. No hace falta que sea mucha agua, no hace falta que sea un vaso gigante de agua, un vaso de los que estamos tomando, ¿sí? De agua. Cuando nos levantamos en ayunas va a permitir mejorar el tránsito y con los días te vas a dar cuenta que tu tránsito digestivo va a empezar a mejorar poco a poco, al menos en forma gradual. El segundo hábito que tenemos que modificar en cuanto a la toma de agua, a la toma de líquido, es tomar agua durante las comidas. Te voy a pedir que esto sí lo empieces a hacer ahora y yo entiendo que tal vez te va a costar, pero es buenísimo ver cómo cambia la digestión si nosotros respetamos esto y cómo cambia cómo se siente nuestro cuerpo si nosotros respetamos esto. Tomar agua durante las comidas hace que esa agua que estamos tomando se mezcle con el alimento en el estómago y dificulte el proceso de digestión. Se mezcla con los ácidos gástricos, se mezcla con los jugos gástricos, se mezcla la comida con el agua y esto demora el proceso de digestión realmente bastante. Entonces, ¿qué te voy a pedir? Que tomes un vaso de agua antes de la comida. ¿Cuánto tiempo antes? 15 minutos, 20 minutos antes de la comida. Una vez que hagas el hábito, esto te va a resultar fácil, te va a resultar regular, pero hasta que hagas el hábito, acordate de este video, acordate de Germán que te lo está pidiendo. Deja de tomar agua con las comidas. Y dejar de tomar agua es dejar de tomar líquido, ¿sí? No cuenta que no tomes agua y te tomes un vaso de vino o un vaso de cerveza o una copa de champán. No tomar líquido durante las comidas. Dejar de tomar el líquido de las comidas, tomar un vaso de agua 15-20 minutos antes. Seguramente habrás escuchado que muchas veces, como me pasaba a mí, te decían que esto disminuía la ansiedad y que te daba sensación de saciedad y que pum, que pan. No es la idea. No es la idea. La idea no es que te llenes de agua antes de comer para que tu estómago tenga mucho líquido y al comer, ¿sí? Al comer comas menos, porque en realidad lo que te está sucediendo es esto mismo que te estoy hablando con esta ventana de tiempo. Te llenas de agua, entonces después cuando comes retrasas el proceso de digestión. No es esa la razón real. La razón real de que tomes un vaso de agua antes de las comidas es que te hidrates, ¿sí? Que mantengas esa hidratación que necesitamos durante todo el día, pero que a la hora de comer dejes que tu cuerpo haga la digestión de esos alimentos que consumiste en forma natural. Y después de comer, de vuelta, sí dejar un periodo de 20-30 minutos, es lo ideal, sin tomar líquido, para que el proceso de digestión pueda avanzar rápidamente, ¿sí? No sé si terminar por completo, un proceso de digestión lleva, dependiendo del alimento que consumas, puede llevar hasta más de 1 hora, incluso hasta más de 2, pero sí al dejar 20-30 minutos, ¿sí? de tomar líquido, le estamos permitiendo al cuerpo acelerar, ¿sí? la digestión de los alimentos con los jugos gástricos naturales y sin líquido. Media hora después de que comiste, te podés tomar otro vaso de agua y continuar con la hidratación diaria. Eso es lo que te voy a pedir como tarea para este día 2 y que lo empieces a hacer al menos de aquí adelante siempre, ¿sí? Hoy es un hábito que yo ya he adquirido normalmente. En mi casa solamente los niños toman un poco de líquido con las comidas porque bueno, a veces la comida se atragantan, comen muy rápido, hay que ir diciéndoles que frenen, entonces bueno, tienen un poco de agua, pero incluso ellos ni siquiera toman demasiada agua. Los demás tomamos agua antes de comer y después de comer. Es un hábito que te va a mejorar muchísimo el proceso digestivo y con el tiempo te vas a dar cuenta que estás haciendo mucho mejor la digestión. Entonces, tomar un vaso de agua en ayunas como primer momento del día en el cual vas a incorporar agua. No tomar agua durante las comidas, tomarte un vaso 15 minutos antes y después si querés, si tenés sed, si digamos querés empezar de vuelta a consumir agua poco a poco, lo vas a poder hacer recién 30 minutos después de la comida. Empezá a probarlo, contame cómo te va con esto, si lo podés hacer, si podés tomar antes, si después te cuesta.
empezá a escuchar tu cuerpo, empezá a escuchar lo que te dice tu cuerpo en relación a la comida y cómo te sentís comiendo con y sin agua, ¿sí? Sin agua. Bueno, importantísimo entonces es el agua. Nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el agua, ¿sí? Otra agua que podemos consumir sin duda es el agua de grifo. Hay que tener cuidado con el agua de grifo, el agua de la canilla, porque muchas veces en las plantas potabilizadoras le agregan de cloro, grandes cantidades de cloro y flúor, pensando que ese flúor es bueno para la salud, cuando en realidad no es considerablemente bueno para nada, o sea, no nos sirve en la nutrición. En muchos lugares esto es tan evidente que depende de la hora del día en la que vos consumas el agua del grifo, abras, la sirvas en un vaso, le podés sentir incluso el olor a cloro. Entonces en estos horarios te recomiendo no tomar esa agua, ¿sí? No tomar esa agua. Te recomiendo también, si tenés acceso, por ejemplo, a un kit de las piscinas, a un kit de medición de las piscinas, que lo compres y vayas controlando la calidad del agua que estás tomando, ¿sí? Cuál es el pH que tiene, si es neutra, si está más alcalizada, menos alcalizada. Podés hacer un control cada tantos meses como para saber qué agua estás tomando. Pero sí tener cuidado con el agua del grifo dependiendo de la zona, la ciudad, la región en la que vos vivas, qué tan potable es y cuál es el método de potabilización que se usa, porque puede contener productos químicos que en realidad estén siendo nocivos para tu salud, ¿sí? Así que a tener cuidado con el agua del grifo. Obviamente, si por cuestiones económicas no podés comprar agua mineral permanentemente, vas a tomar el agua del grifo. Si es potable, no hay ningún problema, seguí tomándola. Entonces, resumiendo de vuelta, 6 a 7, 8 vasos por día. Yo, como te decía, fíjate que acá lo tengo, que no te miento, ¿sí? Mi botellón de agua. Y de estos botellones de agua, que deben tener aproximadamente 1 litro de agua, yo me estoy tomando 3, 4, 5 al día, dependiendo si hago actividad física o no. Esto es un dato importante que también me gustaría aclararte. Si vas a hacer una actividad física intensa, ¿no? Te conviene empezar a tomar bastante más agua 2 o 3 días antes, para que tu cuerpo esté realmente inundado de esa agua y no te deshidrates al momento de hacer actividad física. Si vas a correr alguna maratón, si vas a hacer escalada, si vas a hacer algún esfuerzo físico realmente grande, empezá a tomar 2 o 3 días antes el doble por lo menos del agua que venís tomando. Esto es muy importante. Y es importante que entiendas entonces esto, que hay dos fuentes naturales que son fuentes de vida. Una es el aire, sin el cual no podemos vivir, no podemos dejar de respirar, y por eso tenés que hacer tus ejercicios diarios de respiración 2 veces al día. Si no lo hiciste, ahora pausa el video, pausa, tú, haz el ejercicio de respiración y volvé. 2 veces al día lo tenés que hacer sí o sí para aprender y reaprender a respirar y a relajarte. Y la segunda fuente de vida es el agua. Si el 70% de nuestro cuerpo es agua, el 70% del tiempo deberíamos estar pensando en agua y no en comida. Entonces, como esto, quiero que esto lo visualices y lo cambies. Vamos a hablar ahora un ratito más en este video, no va a ser tan extenso, pero vamos a hablar un ratito más en este video de por qué te digo el 70% del tiempo deberías pensar en agua y no en comida. Y es porque realmente los seres humanos hacemos el proceso inverso. Nos pasamos el 70% del tiempo pensando en consumir alimentos sólidos, y el agua nos olvidamos y por eso nos deshidratamos. Cuando somos personas mayores en edad, más necesaria es nuestra necesidad de agua, ¿sí? Entonces, si tenés algún problema de retención de líquido en el organismo, te pido que no dejes de tomar agua. Consulta a tu médico, ¿sí? Consulta a tu médico, pero el tomar agua probablemente también, si es agua pura, ¿sí? Y si la tomás en la forma en la que lo estamos diciendo, poco a poco durante el día, probablemente te ayude a mejorar también tu salud. Así que no hay excusa para no tomar agua. Hay que tomar agua porque es peor el castigo que le damos al cuerpo, ¿sí? Y el daño que le hacemos al cuerpo al no tomarla que al sí tomarla.
Y entonces ahora quiero seguir hablándote de esa industria que conozco bastante, porque como te contaba en el primer video, hace más de 15 años que vivo y me dedico al mundo de los alimentos y bebidas, que es el mundo y la industria de los alimentos, que es una industria, como te decía, muy perversa, muy sádica, muy tentadora y de la cual nadie está exento. Quiero que hablemos un poquito más de esto y la quiero comparar con dos industrias que son también muy peligrosas para nuestro cuerpo y en las que claramente sabemos que son peligrosas, pero aún así siguen formando parte de la vida de miles y millones de personas. Una es la industria del tabaco, la otra es la industria del alcohol. Todos sabemos, porque en mayoría de los países del mundo ya hasta es ley, que el tabaco es nocivo, que es mortal, que provoca cáncer y todas las cosas que sabemos del tabaco. Sin embargo, es una de las industrias que más dinero mueve al año en el mundo. ¿Y esto pasa por qué? Porque nos han condicionado psicológicamente desde hace décadas para darnos estímulos que nos lleven a pensar que el consumir tabaco es bueno. Lo mismo sucede con el alcohol. Lo mismo sucede con el alcohol. Cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a un almacén, probablemente veamos la misma o mayor cantidad de oferta de bebida alcohólica que de bebida sin alcohol. Pese a que sabemos que el alcohol puede provocar adicción, que es un producto que puede provocar accidentes, que es un producto que nos saca de nuestro estado natural de conciencia, y aún así la oferta de bebida alcohólica es cada vez más grande, cada vez consumimos bebidas alcohólicas con un mayor nivel y una mayor graduación alcohólica, y sin embargo sigue estando disponible ahí para nosotros en todo momento, en gran variedad, y nos está tentando permanentemente. Entonces la industria del tabaco y la industria, como te digo, del alcohol, hace décadas, ¿sí?, que vienen provocándonos para consumir. Tanto es así que, por ejemplo, la industria del tabaco apelaba al sentimiento de la mujer en el momento de liberación del movimiento feminista, cuando empezaba esto de empezar a movernos, ¿sí? No me quiero equivocar con las fechas, pero allá por después de los años 20, 30, ¿sí? Y entonces mostraba imágenes, una marca de cigarrillos muy reconocida que fue emblema de la mujer y que aún hoy en muchos lugares se sigue considerando como el cigarrillo de la mujer, que es Virginia Slim. Hacía una propaganda, hacía una publicidad en la que aparecía la mujer, la podés buscar, la podés googlear, la mujer vestida con un pantalón corto, con una camisa de hombre atada, una bandana en la cabeza, fumando y arengando a la mujer a fumar a través de la imagen, ¿no?, de estar con el cigarrillo en la mano, porque ya hacía demasiado tiempo que había mucha distancia o mucha diferencia entre el hombre y la mujer. Entonces fíjense cómo la industria busca manipularnos, ¿no?, busca manipularte a través de esas cuestiones que para vos son esenciales en tu vida, esas cuestiones que para vos pueden ser un motivo o un motor, ¿sí?, en tu vida, como puede ser luchar por los derechos, tus derechos siendo mujer, para meterte el cigarrillo ahí. Lo mismo han hecho montones de bebidas alcohólicas, simulando escenas que eran tradicionalmente de hombres, encuentros en clubes o demás, que para esa época eran tradicionales de hombres, y metían imágenes, fotos, dibujos, ilustraciones de mujeres bebiendo whisky, coñac, fumando habanos. Y en el mismo nivel ha manipulado a los jóvenes, buscando por ejemplo el tabaco, que cada vez fumaran de más jóvenes. Entonces era normal ver publicidades donde casi niños, prácticamente niños muy muy jóvenes, estaban fumando. De hecho hay países donde esto es tan grave que los niños empiezan a fumar a partir de los 5, 6, 7 años, ¿sí? En Asia muchos países tienen grandísimos problemas con esto, porque empiezan a fumar a partir de esas edades. Y obviamente todos los productos químicos y lo demás que tiene favorece a que una vez que uno prueba el producto lo quiera seguir consumiendo. Lo mismo sucede con el alcohol, y muchas veces a menor conciencia que tenemos de los resultados, peores son.
es decir, si empezamos a consumir cigarrillos o empezamos a consumir alcohol desde muy pequeño, probablemente tengamos una adicción grande. El tabaco es otra de las cosas que yo dejé en mi vida. Quiero contarte para que sepas que también te hablo en este punto de la experiencia. Es una de las cosas que he dejado en mi vida hace ya más de 11 años que dejé el tabaco, pero en su momento llegué a fumar 3 cajetillas de cigarrillo por día, lo cual era muchísimo. Hacía actividad física, hacía deporte, jugaba al hockey, corría y fumaba un cigarrillo atrás del otro. Así que créeme que entiendo que si vos fumás, entiendo lo difícil que es para vos pensar en el daño que te está haciendo el cigarrillo y cómo poder cambiarlo. En este programa vamos a llegar a un punto en el que tal vez te pida que dejes de fumar algún día para que hagas la experiencia, para que veas qué pasa. Pero lo importante ahora es que entiendas esto. Y la industria alimentaria es tanto o más salvaje que estas dos industrias. Ponete a pensar, por ejemplo, ¿sí? Conscientemente, ¿no? Conscientemente, todos los recursos que usa la industria alimentaria para tentarte. Yo no sé si has visitado Disney, si conoces Disney World, pero siempre lo cuento cuando doy clases en mis cursos de gerencia gastronómica y demás, lo cuento. Hay una marca muy bonita, muy linda, muy alegre, que todos conocemos, que es especialista en esto, que es Disney. Cuando uno va a visitar los parques de Disney, hay ocultos entre los caminos, entre los pasillos, ¿sí? unos pequeños aparatitos que expulsan aromas. ¿Saben a qué expulsa aromas? Eso expulsa aroma a dulces. Entonces cuando uno apenas entra a Disney, y después muchos parques lo han imitado, el primer aroma que siente es ese aroma dulce, ese aroma a azúcar, ¿sí? a glucosa, que lo que hace es despertarle el apetito a la persona, y están estratégicamente colocados para llevarnos a los lugares donde podemos consumir alimentos. Es decir, que ya de entrada nos están diciendo que es más importante consumir alimentos que ir a los juegos. ¿Esto pasa por qué? Porque el alimento siempre, históricamente, fue un producto que dejó un buen margen de ganancia económica. Cubre una necesidad. Siempre estamos, como decíamos antes, pensando en cuándo va a ser nuestra próxima comida en lugar de cuándo va a ser nuestra próxima bebida. Entonces nos tientan para que ya lo primero que hagamos sea buscar un puesto de dulces, ir y comer. Y una vez que comimos un dulce, no paramos de comer dulce en todo el resto de nuestra visita, como puede ser con las nubes de azúcar o los algodones de azúcar. En fin, en todos los lugares de entretenimiento para jóvenes, grandes, niños, encontramos que hay un puesto donde se vende comida alta en azúcar, ¿sí? Eso es porque nos va a llevar a seguir consumiendo este azúcar. Pero no te olvides y empezá a pensar y a ver que para hacer todo esto, y obviamente te lo digo también desde la experiencia, ¿no? Que te contaba de tener una agencia de marketing y trabajar en gastronomía y saber que muchas marcas, y hago paréntesis, muchas, no digo todas, porque hay otras marcas que se esfuerzan, ¿sí? O otras marcas en las que nos esforzamos en que la alimentación sea natural y sea más suave, pero muchas marcas utilizan, por ejemplo, para hacer esta fotografía, químicos o productos plásticos. Productos que ni siquiera son comestibles, y entonces hacen esa foto que vos ves súper linda, súper tentadora, en la cual te da un deseo de comer impresionante, y en realidad eso ni siquiera puede estar siendo comida, o puede estar siendo comida tóxica, en la cual le agregaron un polvo para hacer humo, por ejemplo, o le agregaron espuma de afeitar para simular una textura. O sea que directamente no es ni siquiera comestible. Y eso es lo que te está tentando a vos a comer. Entonces después vos vas, te encontrás con que la realidad es otra, que es totalmente diferente, que no es lo que vos habías visto en la foto, pero igual comés. Igual seguís comiendo. Entonces piensen, a partir de hoy quiero que pienses, que te pongas a pensar y a revisar la publicidad que veas, gráfica, en revistas, en diario, en televisión, incluso la que escuchás, si escuchás la radio, para que entiendas cómo te están manipulando. Para que veas, por ejemplo, cómo McDonald's hace publicidades en las que son todos delgados,
son todos bonitos, son todos bellos, pero después ni siquiera sus empleados están en esa condición física porque de comer los alimentos que a ellos les dan, empiezan a engordar. Y podés empezar a ver que la mayoría de los empleados de McDonald's tiene, ¿sí?, el flotador, el rollito en el estómago porque ha empezado a engordar a partir de acumular grasa y comida y gaseosa y azúcares que no son saludables. Entonces, pese a que parezca que por ahí están haciendo un esfuerzo por la ensalada o por la comida saludable, puede ser, te siguen tratando de manipular para que vos sigas yendo a comer a esos lugares. Lo mismo podemos ver en Coca-Cola y ver una publicidad de Coca-Cola donde siempre vamos a ver una mujer, un hombre con un cuerpo esculpido o delgado. Nunca vamos a ver una persona obesa. ¿Por qué? Porque te están mostrando un estereotipo al que vos creés que podés aspirar haciendo ese tipo de alimentación y la realidad es que nunca va a ser posible. Entonces, empezá a prestar atención con lo que te están vendiendo, empezá a prestar atención con lo que te están mostrando a esta industria salvaje, ¿sí? Y fíjate que, por ejemplo, también la industria de los alimentos es tan perversa que te va a tentar a seguir buscando métodos para comer. Si vos prestás atención cuando aparece la publicidad de antiácidos, de pastillas para el estómago, todo lo que serían complementos químicos que nos permitirían volver a este ciclo de la comida, aparecen siempre en los horarios de la comida, siempre en el horario del almuerzo, siempre en el horario de la cena, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que vos en ese momento estás comiendo, te podés pegar un atracón y te podés sentir mal. Entonces, ¿qué te dan? La solución mágica, ¿sí?, para que vos puedas seguir comiendo después. Tomate este antiácido, se te va la acidez, vas a poder seguir comiendo. Lo mismo sucede con la industria del alcohol. Si pensamos en los efervescentes, en los antiácidos, en los analgésicos, ¿sí?, que tremendamente y horriblemente he visto en eventos donde en salones de evento te dejan en los baños estos antiácidos, estas pastillas para que vos tomes alcohol, cuando te empieces a sentir mal, empieces a sentir la jaqueca, en el baño entres, te pueda servir el antiácido en un vaso de agua, te lo tomes, se te pase momentáneamente ese efecto y sigas tomando y sigas comiendo. Es tremendo, es tremendo. Entonces hay que prestar atención a cómo la industria trata de manipularte para que te vuelvas más consciente de por qué haces esto. Y a partir de que empieces a hacer eso, quiero pedirte como tarea, ¿sí?, que pienses cómo te hace sentir comer eso que tanto te gusta comer. Si sos un desesperado, un loco por el helado o por los pasteles, o como era en mi caso, yo en mi caso era fan de comer un bizcocho, ¿sí?, una galleta hecha con grasa. Me comía aproximadamente medio kilo de esos bizcochos, de esas galletas que se llaman criollos. Seguramente sos argentino y sos de la zona centro del país o norte, los conocerás. Me comía medio kilo por día. ¿Por qué? Porque sí, porque me hacía sentir bien. Iba, dejaba a los chicos en la escuela y a la vuelta pasaba por una panadería y me compraba un cuarto o medio kilo de criollo y me lo terminaba comiendo. Después obviamente me sentía re mal. Me sentía re mal durante todo el día porque me llevaba un proceso de digestión larguísimo y engordaba, obviamente, engordaba. Entonces quiero que te pongas a pensar cómo te hace sentir ese producto que tanto te gusta. Cómo te hace sentir antes de comerlo, cómo te hace sentir durante el momento de que te lo comes, como te decía en el video anterior, y cómo te sentís después, porque muchas veces me gusta el helado, voy y en ese momento sí tengo ganas de comer algo con azúcar, está buenísimo, es rico, es dulce, me hace falta para pegar un levantón. Me lo voy a comer y las primeras cucharadas, bárbaro, pero después me terminé medio kilo de helado sin saber cómo. Y tal vez después te pase que después te estés arrepintiendo y estés diciendo, uy, qué gordo que soy, mirá, me comí todo este helado y voy a seguir engordando. Entonces, ¿cómo te hace sentir comer eso que tanto te gusta comer? Tomar esa bebida que tanto te gusta tomar. También aplicaría, ¿no?, el alcohol, si te gusta tomar vino, si te gusta tomar cerveza o otras cosas.
ponete a pensar cómo te hace sentir. Escribí en el diario, escribí en tu diario, si todavía no lo hiciste, abrí tu diario, inicia tu diario y escribí en ese diario cómo te hace sentir esa comida que tanto te gusta. Seguramente a lo largo del programa te voy a pedir que vayas dejando de consumir algunos alimentos por algún tiempo, para que hagas la experiencia, para que veas, para que vayamos generando algún cambio. No ahora, ahora acordate que no, ahora seguí comiendo normalmente. Pero sí es importante que empieces a escuchar ese diálogo interno que tenés vos con las comidas y que lo vas a tener siempre, tengas una buena o una mala alimentación. El problema es que te empieces a escuchar y empieces a escuchar tu cuerpo y empieces a entender cómo te están manipulando. Te dejo esa tarea para este día 2. Podés volver a ver este video las veces que quieras, las veces que lo necesites para revisar las tareas. Espero que lo hagas porque esto se trata de hacer. Así que comenta en la comunidad en Telegram, comenta debajo de este video si lo estás viendo en el canal de YouTube, en Instagram. Comenta cómo te está yendo ya desde hoy, desde el día 2. Empecé el día 1, pude, no pude, hice, no hice, me siento bárbaro, estoy con ganas, me siento dudoso, tengo miedo. Comenta, compartí, porque es importantísimo que empieces a entender también el valor que tiene la tribu, que tiene tu comunidad, para ayudarte a avanzar en este proceso cuando la cosa no sea tan fácil o cuando vos no te sientas tan bien. Así que te dejo un saludo grande, soy Germán de Bonis, este es el desafío de salud ancestral. Acordate, son 90 días para cambiar tu alimentación, 90 días para cambiar tu vida, tu espiritualidad. Nos vemos mañana. Chau, chau.